por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabajó para el Instituto Mexicano del Petróleo en proyectos de caracterización de yacimientos, así como en la Compañía Mexicana de Exploraciones, COMESA, donde participó como petrofísico evaluando yacimientos en campos de la región sur. Se desempeñó como analista de procesamiento e intérprete de registros geofísicos para la compañía Halliburton. Ingresó a Pemex y colaboró como petrofísico en el activo de producción Apcatún, Polchuc en Paraíso, Tabasco, y en la gerencia de caracterización estática de yacimientos de la Subdirección de Campos Estratégicos en Villahermosa, Tabasco, donde se desempeña actualmente como petrofísico de yacimientos. Bienvenido, le cedo el micrófono. Hola, muy buenos días. Pues antes que nada le agradezco muchísimo a la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, Delegación Villahermosa, por darme la oportunidad de hacer esta presentación que se realizó el año pasado justamente en el Congreso Mexicano del Petróleo. Es un trabajo que se hizo en la Gerencia de Caracterización y Evaluación Estática de Campos Estratégicos. Y realmente tiene la finalidad de dar una metodología fácil, sencilla, accesible para poder tomar decisiones en el momento de hacer la evaluación de un pozo y mientras está perforando este pozo. Esta gerencia donde nosotros trabajamos pues es una gerencia que se dedica al desarrollo de campos y bueno, definitivamente los tiempos son muy cortos, las decisiones se tienen que tomar muy rápido y a veces no tenemos las herramientas suficientes para tomar decisiones tan importantes como saber el intervalo en el que se va a disparar un pozo, ¿no? Es fundamental, por lo tanto, contar con la mayor cantidad de información veraz para poder tomar este tipo de decisiones. Entonces, bueno, antes que nada me da muchísimo gusto ver a exalumnos míos por aquí. Yo espero que les sirva de algo esta plática. Con toda confianza, háganme las preguntas que ustedes gusten. Es una plática yo le llamo una charla entre amigos. No quiero que sea una charla formal, es una charla que tiene la finalidad de que ustedes que están empezando esta carrera tan hermosa que es la geología, se den cuenta de que hay un campo grandísimo de oportunidades. Entonces, voy a tratar de ser lo más explícito. Sé que muchos no manejan información específica precisamente para perforación o para registros, pero vamos a tratar de que sea entendible para todos los niveles. No importa si ya tienen experiencia o no tienen experiencia en esto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver una breve introducción. Vamos a ver la metodología que fue utilizada para el desarrollo de este trabajo. Vamos a ver con qué información tuvimos la oportunidad de desarrollar este trabajo, la información disponible en este pozo. Vamos a explicar un poquito acerca del análisis de velocidades, que es la parte fundamental de este trabajo. Después la integración final de la información y las conclusiones. Debo de decirles primero, antes que nada, que las reservas a nivel mundial en yacimientos naturalmente fracturados se estiman entre el 40 y 60% a nivel mundial, es decir, 6 de cada 10 yacimientos son de tipo fracturado, yacimientos naturalmente fracturados. Entonces eso ya nos da una amplia gama de posibilidades, ¿no? En México este porcentaje puede variar, ¿no? Es un poquito más bajo, pero lo tenemos entre 40 y 50%, es decir, casi la mitad de los yacimientos que explotamos en México son naturalmente fracturados. ¿Cuál es la ventaja de tener un yacimiento naturalmente fracturado? Bueno, tenemos ventajas para poder tener una comunicación efectiva y poder hacer una extracción efectiva de hidrocarburos. ¿De acuerdo? Entonces, a veces tenemos un yacimiento con muchas posibilidades, una gran capacidad de almacén, sin embargo, no tenemos esta comunicación que nos permite extraer efectivamente el fluido, ¿no? En este caso, los hidrocarburos. A nivel nacional, más del 90% de la producción a nivel nacional proviene de este tipo de yacimientos. Cantarell, que era uno de los yacimientos más importantes a nivel mundial, representaba casi el 80% de la producción nacional y era un yacimiento naturalmente fracturado. La producción promedio de estos pozos varía, ¿no? Llegamos a tener producciones desde 1.500, 2.000 barriles hasta los 20.000 barriles. Ahorita ya es muy complicado tener producciones de 20.000 barriles. Definitivamente ya estas producciones pues ya prácticamente pasaron
al capítulo de las leyendas urbanas, ¿no? Ya es muy difícil encontrar pozos que produzcan 20,000 barriles. Sin embargo, en los años 70 u 80 se tenían producciones de 60, 70, 80,000 barriles por día. Ahorita, por ejemplo, las producciones que tenemos a nivel nacional están rondando los 5 o 6,000 barriles, los pozos que son muy buenos, 8,000 barriles. Y pues nos conformamos con producciones entre 1,000 y 1,500 barriles, 2,000 barriles por día. Entonces es para que ustedes más o menos se den una idea para que puedan ubicar estos datos que les estoy dando, ¿no? Los factores de recuperación que se manejan están entre el 21 y el 34%. ¿Qué significa? Que de 100 barriles que yo tenga, yo voy a poder extraer entre el 21 y el 34%. Parecería muy bajo, es decir, solamente una tercera parte de lo que yo tengo contenido en un yacimiento lo puedo extraer. Eso es lo que nosotros llamamos el factor de recuperación. Parecería bajo, pero realmente un factor de recuperación del 30% es muy bueno, ¿sí? Es decir, obtener el 30% de todo el volumen total de lo que tenemos almacenado en un yacimiento es muy bueno. Entonces, estos factores de recuperación son muy buenos precisamente porque las fracturas que se encuentran en el yacimiento permiten que se extraigan una gran cantidad de fluido de los hidrocarburos, ¿de acuerdo? En conclusión, bueno, pues tener una perfecta o muy cercano a la perfección de definición de lo que es el yacimiento naturalmente fracturado y poderlo modelar se vuelve fundamental. Entonces, ese es el deber ser, ¿verdad? Tener mucha información y poder caracterizar nuestro yacimiento. Lo que pasa en la realidad es que a veces no contamos con la información suficiente para poder caracterizar las fracturas en el yacimiento. ¿Por qué? Pues porque normalmente los pozos de desarrollo ahora en estos últimos años se ha implementado una estrategia de explotación temprana, le llaman, de los yacimientos, pues ya no nos da tiempo, ya no podemos ni siquiera meter todas las herramientas que deberíamos de meter para poder hacer la evaluación como es correcto. Entonces, eso es un hándicap que tenemos que estar luchando constantemente, ¿no? La falta de información. Entonces, imagínense ustedes, me perforan un pozo, me toman 2 registros y quieren que yo les diga zonas fracturadas, ¿no? Eso es muy complicado. Pero bueno, a veces tenemos que trabajar con eso y menos. ¿Cómo definimos nosotros las fracturas a partir de los registros? Bueno, hay varias metodologías que no solamente incluyen los registros. Le llamamos técnicas indirectas y técnicas directas, ¿sí? Este trabajo se basa principalmente en lo que son las técnicas indirectas. Las directas serían los núcleos, que podemos tomar una muestra directamente de nuestro yacimiento, ¿sí? De nuestro pozo, lo podemos cortar, podemos sacar la superficie y podemos analizarlo directamente, ¿no? Podemos definir dónde se encuentran las fracturas, si esas fracturas se encuentran selladas o si se encuentran parcialmente selladas o incluso si se encuentran abiertas. Claro, nosotros estamos buscando fracturamiento de tipo abierto, es decir, donde haya conectividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este núcleo podemos observar fracturas abiertas, podemos observar fracturas selladas, en este caso por calcita, y en algunos casos podemos observar fracturas parcialmente selladas. Esa es, digamos, que nuestra herramienta fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no tenemos núcleos, no se cortan los núcleos, sobre todo en campos de desarrollo o en pozos que están en campos de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque nos urge, les decía, nos urge que ya la producción estén sacando ya los barriles, ¿no? Entonces, pues no quieren tomar información. Pero la principal fuente de información para fracturamiento, pues es esta, el núcleo. Después tenemos las imágenes de pared de pozo. Las imágenes de pared de pozo son las herramientas reina para poder definir fracturamiento en un pozo. ¿De acuerdo? No son imágenes, no son fotografías como tal, aunque se denomina el término de imagen, porque pues eso parece una fotografía de lo que fuera la pared del pozo. Y si ustedes se fijan, estas curvas que se ven aquí, estas sinusoides que se ven aquí, están asociadas principalmente a fracturamiento. Es difícil caracterizar una fractura en lodos base aceite, porque la resistividad es fundamental en ese tipo de registros. Entonces, la resistividad de los hidrocarburos es muy parecida a la resistividad de las rocas. Entonces, cuando las resistividades son iguales, pues no tenemos contraste. Cuando tenemos lodos base agua, sí tenemos contraste porque el agua que está llenando las fracturas es conductiva y lo que tenemos alrededor pues es resistivo. Entonces, es un contraste de resistividades que nos permite
configurar una pseudoimagen que se asemeja mucho a una fotografía. ¿De acuerdo? Entonces, entre el núcleo y la imagen microresistiva podemos determinar muy bien las zonas donde se encuentran presentes las fracturas. Ahora, el núcleo, pues, se ven perfectamente donde tenemos fracturamiento abierto o sellado. Aquí es más complicado, porque no siempre, les decía, no siempre el lodo nos permite hacerlo. Ahora en estos tiempos, prácticamente el 100% de los pozos que se perforan son en base a aceite. Entonces, ahí ya tenemos este problema para poder hacer una diferenciación correcta de fracturamiento abierto o de cerrado. La tercera técnica directa, pues, es ir directamente a la roca que está aflorando en superficie, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ustedes que son geólogos, bueno, sabrán que hay afloramientos de formaciones que en un punto salen a la superficie, pero que en otro punto se encuentran a 5 o 6 kilómetros de profundidad. Es difícil encontrarlos, pero sí hay. Entonces, cuando tenemos esa oportunidad, podemos hacer una evaluación superficial, tomar una muestra de un afloramiento de esa misma formación que en otra distancia, en otra área, se encuentra a 4, 5 o 6 mil metros de profundidad y que esa misma formación se encuentra conteniendo hidrocarburos. Entonces, esta técnica directa, pues, es ir al campo, tomar una muestra y analizarla en el laboratorio o hacer una descripción directamente de la muestra, ¿no? Ahora, hay algo que a nosotros es de mucha utilidad. Hay 3 niveles de fractura, a nivel de escala de fractura, ¿no? El nivel, digamos, real, que es una fractura vista cuando tomamos el núcleo y la podemos observar, ¿no? A simple vista. Ese es, digamos, que el nivel real. Hay otro nivel que es más pequeño, que se llaman microfracturas y que a veces no las podemos ver a simple vista. Inclusive los registros de imágenes no las pueden observar por la misma resolución de la herramienta y que los núcleos sí las alcanzan a distinguir. Sí, pero cuando hablamos de microfracturas, estamos hablando de fracturas más delgadas que un cabello, ¿no? Entonces, un cabello tiene aproximadamente 10 micras de diámetro. Estaríamos hablando aproximadamente de una micra de diámetro. Estas microfracturas también permiten almacenar y distribuir los hidrocarburos dentro de las rocas, ¿vale? Pero a veces no se pueden ver ni siquiera a simple vista, mucho menos con la resolución de una herramienta de registros. Y el siguiente nivel de fracturas es a macro, ¿sí? Fracturas grandes, como fallas, por ejemplo, que son a nivel ya regional. Y esas las podemos observar en geofísica. Con levantamientos geofísicos podemos observar este tipo de fallas, ¿no? Ahora, hay un principio que dice, alguna propiedad de las fracturas puede ser escalable. Es decir, lo que yo tenga en micro, lo voy a tener en meso, que es el real, y en macro, ¿sale? Si yo, por ejemplo, veo una densidad de fracturamiento de, no sé, 10 fallas por metro cuadrado, o 10 fracturas por metro cuadrado a nivel meso, esa misma relación es escalable a nivel micro y a nivel macro, con las debidas dimensiones, claro. Entonces, esa densidad de fracturas las puedo yo escalar. Si yo veo en una lámina delgada al microscopio, una densidad de fracturas muy intensa, yo sé que a nivel meso y a nivel macro también voy a tener una densidad de fracturamiento bastante grande. Entonces, esta propiedad nos permite que cuando nosotros analicemos una lámina delgada, un núcleo o analicemos geofísica, podamos hacer esta intercalación de propiedades y podemos ver este escalamiento de propiedades, ¿de acuerdo? Ahora, las técnicas indirectas, que son las que nosotros utilizamos, son los registros de pozo. Los registros de pozo no nos dan una imagen como tal de las fracturas. Sin embargo, a partir de las tendencias que podemos observar en los registros, podemos determinar si una zona está o no está fracturada. ¿De acuerdo? La otra, pues, es la información de sísmica. ¿Cuál es el problema de la información de sísmica? La resolución. Cuando nosotros tenemos información de sísmica, pues no tenemos tanta resolución como para poder definir fracturas a nivel meso. ¿Por qué? Pues porque una sísmica no ve fracturas menores a 20 metros. Entonces, 20 metros a nivel meso, pues es mucho, es demasiado. Entonces, una fractura, ¿qué quiere decir? Que una fractura que mida menos de 20 metros no la voy a poder observar a nivel de sísmica. Y eso, bueno, ya es un problema. Entonces, este trabajo se enfoca principalmente entre los registros de pozo. ¿Por qué?
Pues porque los registros de pozo son la primera evidencia que tenemos después de que perforamos un pozo. Son los registros que tomamos inmediatamente después de que se perfora el pozo. ¿Cuál es la metodología que se utiliza? Bueno, primero vemos cuál es la información que tenemos disponible. Si tenemos información de registros, información de núcleos, información de imágenes. Este pozo en particular, el K1, no, bueno, cuando lo expuse en el Congreso, no nos permiten dar nombres de campos ni de pozos, precisamente porque hay pues confidencialidad en los datos, ¿no? Este campo es el campo Cobán y este pozo es el Cobán 1 exploratorio. ¿Por qué escogimos este pozo en particular? Bueno, una, porque tenemos información de imágenes, tenemos información de núcleos y tenemos información de resonancia magnética y tenemos prácticamente todos los registros convencionales. Entonces, obviamente para poder probar una metodología, pues es necesario que lo hagamos haciendo de cuenta que no tenemos tanta información y después la corroboramos con la información que efectivamente nos da datos sobre fracturamiento, ¿de acuerdo? En este pozo pues teníamos las herramientas de contacto, que son las herramientas que van pegadas a la pared del pozo y que son muy susceptibles al fracturamiento, como el calibrador, la resistividad, la densidad, la neutrón y el factor fotoeléctrico. ¿Vale? A partir de estas curvas obtenemos una m variable, que es una de las variables que se utilizan en las ecuaciones para poder obtener la saturación y que nos da un estimado de fracturas, ¿de acuerdo? La siguiente, hacemos el análisis de los registros procesados del sónico dipolar. La herramienta sónica es una herramienta fundamental para la discretización de fracturamiento. ¿Sí? Hacemos un análisis de velocidades a partir de los registros del sónico y después nos vamos a ver si tenemos registros de imágenes. Ajá. Si tenemos registros de imágenes, bueno, pues nos vamos al análisis de fracturas, después hacemos una correlación entre los registros de contacto, los registros del sónico y los registros de imágenes para poder hacer una delimitación de zonas fracturadas. Si no tenemos los registros de imágenes, pues directamente nos vamos a la delimitación de zonas fracturadas, ¿de acuerdo? Esto lo haríamos, obviamente, solamente con los registros de agujero descubierto. ¿Cuál era la información disponible que teníamos para el pozo K? Se fijan que teníamos núcleos, teníamos 13 núcleos de pared, y aunque no teníamos muchos análisis de laboratorio, pues sí teníamos lo básico, ¿no? Teníamos petrografía, teníamos microscopio electrónico de barrido, teníamos difracción de rayos X, teníamos inyección de mercurio y teníamos permeabilidad relativas. Entonces, bueno, teníamos información suficiente para poder hacer una calibración. Los registros LWD prácticamente los teníamos desde la zona de yacimiento hasta el fondo registrado o fondo perforado. Y aquí la parte importante, ¿no? ¿Qué registros teníamos con cable disponibles para poder hacer nuestra evaluación? Bueno, teníamos registro de rayos gamma, tuvimos geometría de pozo. La geometría de pozo es aquel que nos da la deformación de la pared del pozo y nos dice dónde hay, por ejemplo, derrumbes que están generalmente asociados a fracturas. Teníamos el registro de litodensidad neutrón, que son registros de contacto, y estos registros son muy susceptibles a la presencia de fallas. La espectroscopía de rayos gamma, el sónico dipolar, que les comentaba, son registros básicos para poder hacer diferenciación de fracturas. Teníamos registro de hidrocarburos, que normalmente se toma cuando se está perforando el pozo. No tuvimos resonancia magnética. Tuvimos el registro de imágenes microresistivas, justamente para poder hacer una calibración. Y tuvimos la oportunidad de contar con información del probador de deformaciones. Este probador de deformaciones es aquel que baja con la herramienta y va tomando datos de presión en zonas muy puntuales, en diferentes profundidades, y nos permite tomar también una muestra de los fluidos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente este pozo atravesó una formación, el Jurásico Superior Titoniano. Sabemos que el Jurásico Superior Titoniano es una formación con alto contenido de materia orgánica, por eso los valores de rayos gamma son bastante altos. Y si se fijan ustedes, hay una pues muy buena identificación de la entrada del JSK. Se identifica perfectamente porque cae radicalmente de rayos gamma y se va a valores ya muy bajos. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos muy poco contenido de arcilla. ¿Sí? El rayos gamma hacia la izquierda, hacia el lado de valores bajos, nos indica que los minerales asociados a la arcillosidad son bajos. ¿De acuerdo? Era muy diferente el Jurásico Superior Tito, que esta es una roca generadora. ¿De acuerdo?
Ahora, lo que vimos con el análisis del calibrador, cuando los ponemos en una escala correcta, bueno, es como si fuera un corte longitudinal de nuestro pozo. Todo lo que ustedes ven en gris, pues es una zona de derrumbe, porque lo que ven en línea punteada recta es el diámetro de la barrena, ¿no? Entonces, digamos que si nuestro pozo fuera perfecto, debería de parecerse debería de tener el mismo diámetro en todo el intervalo. Pero no pasa eso, la naturaleza no es así. Entonces, por ejemplo, en esta zona tuvimos derrumbes, en esta zona un poco más, en esta zona tuvimos bastantes derrumbes, después se mantuvo un poquito más estable el pozo y hasta la parte de abajo tuvimos otra vez derrumbes. Cuando nosotros vemos ese tipo de valores anómalos del calibrador, bueno, pues normalmente los asociamos a fracturas, a zonas fracturadas, a zonas ya deleznables, es decir, que ya están molidas cuando nosotros pasamos con la barrena y que pues en el momento en que nosotros pasamos por ahí, pues se derrumba la pared del pozo, ¿vale? Y nos da una forma eh, eh, anormalmente anormal para un pozo, ¿sale? Otro de los registros que es muy útil para poder determinar fracturas son los registros de resistividad. Cuando nosotros vemos la resistividad somera contra la resistividad lejana y los ashuramos, vemos zonas que están asociadas a fracturas. Entonces lo que hacemos es ponemos una curva contra la otra y donde tenemos una diferencia le colocamos un color y eso nos indica zonas de fractura. Fíjense que desde aquí nos empezamos a dar cuenta que el calibrador no estaba correspondiendo mucho con los registros de resistividad. Quiere decir que esta zona fue fracturada, fue una zona provocada tal vez más por la barrena, por una diferenciación en el peso de la barrena que porque la formación estuviera naturalmente fracturada, ¿vale? Entonces, desde aquí ya vamos indicando nosotros cuáles son las zonas donde posiblemente podríamos encontrar fracturas. Esto obviamente porque no tenemos mucho tiempo para tomar decisiones y tenemos que sacarle jugo a todo, ¿no? Ahora, otros de las herramientas que tenemos disponibles fueron la neutrón o la porosidad neutrón, la densidad, la corrección de la densidad y el factor fotoeléctrico. Este factor fotoeléctrico es muy delicado porque si tenemos mucha varita, que es una arcilla que se le añade a la perforación, al logo de perforación, nos altera mucho este valor de factor fotoeléctrico. En este caso no nos alteró mucho, tuvimos valores muy cercanos a 4 o 3 más o menos, que son de acuerdo a la litología que estábamos viendo, asociados a este tipo de respuesta. Pusimos una línea base y todo lo que caía hacia la izquierda, pues lo asociábamos a estos cambios en el factor fotoeléctrico y también asociado a fracturas. Fíjense, por ejemplo, la densidad donde cae, tenemos valores de 1.95 a 2.95, es decir, menos densidad, mayor densidad. Ajá. Cuando caen hacia los valores de menor densidad, quiere decir que tenemos una zona deleznable, una zona fracturada o que está asociada a una zona fracturada. Lo ashuramos con un color y nos damos cuenta claramente que tenemos una zona central aquí que está muy asociada a fracturas. ¿Sí? Todavía no podemos cuantificarlas, pero sí estamos viendo que está coincidiendo con estos picos también en la resistividad y con estas pequeñas caídas en el registro de neutrón. ¿Vale? El neutrón, recuerden, van de un valor de 0.45 a menos 0.15, es decir, los valores de mayor porosidad están hacia la izquierda. Entonces, obviamente, cuando tenemos una zona deleznable, una zona fracturada, pues la herramienta lee esa falta de cohesión como una porosidad alta, entonces tiende a irse hacia valores altos de porosidad. ¿De acuerdo? Y si se fijan, hay una coincidencia entre la neutrón, la densidad y el resistivo. Resistivo, neutrón, densidad, resistivo, neutrón, densidad, resistivo, neutrón y densidad. Y coincide también con el factor fotoeléctrico. Más abajo volvemos a ver ciertas coincidencias, neutrón, densidad, densidad, neutrón y factor fotoeléctrico. ¿Vale? Entonces ya desde aquí nos estamos dando una idea de dónde se pueden encontrar las zonas de fractura. Bueno, mira, ya las estoy observando cerca de la entrada del JSK, del Jurásico Superior Quimerigiano. Toda esta zona de baja arcillosidad está asociada a fracturamiento. Desde aquí ya lo estoy viendo. No he hecho ningún cálculo, no he hecho ningún crossplot, no he hecho absolutamente nada más que observar nuestro comportamiento de curvas y la tendencia que están mostrando. Lo único raro que nosotros notamos en este caso fue que los calibradores mostraron este fracturamiento abajo. Ahora les comentaba, muy probablemente este fracturamiento fue realizado por exceso de peso en la barrena, lo que hizo que se cabeceara la barrena y entonces empezó a derrumbar, digamos que de manera irregular el pozo, ¿sale? Entonces no está asociado a fracturamiento natural, sino a una mala técnica de perforación.
por decirlo de alguna manera. Ahora, una vez que tenemos los datos de la delta T compresional, que es esta DTCO, es una curva que sale del registro sónico y que sus unidades naturales son de lentitud, son microsegundos por pie, ¿sí? No son valores de velocidad, que serían metros por segundo o kilómetros por hora. No, es exactamente lo contrario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir este dato a velocidad. ¿Qué es lo que estamos buscando con todas estas ecuaciones que yo les pongo? Bueno, fíjense ustedes que en esta ecuación, en este gráfico, tengo del lado del eje vertical el valor de la velocidad. Y en el eje horizontal tengo el valor de la porosidad. La velocidad debería de irse disminuyendo conforme la porosidad va aumentando. Es decir, el valor bajo de porosidad es a la izquierda, los valores altos de porosidad están a la derecha. Los valores bajos de velocidad están abajo, los valores altos de velocidad están arriba. Entonces, más arriba, más veloz. Más hacia la derecha, más poroso. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la tendencia normal? Pues es que cuanto más poroso sea, más lenta sea mi formación. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más poroso sea, es decir, me vaya más cargando hacia la derecha, pues baja la velocidad, ¿de acuerdo? Esa sería mi tendencia normal. ¿Qué pasa cuando yo grafico mi velocidad recientemente calculada a partir de la delta T compresiva contra la porosidad? Bueno, pues lo que pasa es que tengo una nube de puntos que tiene una cierta tendencia, pero que no se ve como una línea natural. Entonces, ¿qué es lo que hago con todas estas ecuaciones? Pues tratar de hacer una ecuación, una línea que vaya en una tendencia natural, ¿de acuerdo? Y todo lo que esté por arriba de esa línea de tendencia natural lo voy a asociar a disolución, o fractura, disolución o dolomitización. Y todo lo que esté por debajo de esa línea lo vamos a asociar a fracturamiento, ¿vale? Ahora, la delta T compresional cambia su velocidad por tres cosas. Una, por arcillosidad. Es decir, cuando yo tenga volúmenes de arcilla más altos, voy a tener una delta T compresional más alta, es decir, más lenta. ¿De acuerdo? La segunda es la presencia de fracturas. Cuanto más fracturas tenga, mi delta T compresional va a ser más alta, es decir, mi velocidad va a ser más baja. Y la tercera va a ser por presencia de gas. Cuando yo tenga gas, mi delta T compresional normalmente va a ser muy, muy lenta. ¿Vale? Entonces tengo tres causas que me alentan mi delta T compresiva. Y una de ellas es la presencia de fracturas. Lo primero que hacemos entonces es convertir nuestra delta T compresión a valores de velocidad. ¿Sí? Lo multiplicamos por este factor, que son 304.800 metros por segundo, y cambiamos la delta T compresional en unidades de microsegundos por pie, lo cambiamos a valores de metros por segundo. ¿Sale? La segunda es determinar las velocidades promedio de los minerales que están presentes dentro de nuestro yacimiento. Normalmente, ustedes saben que tenemos arcilla, tenemos calizas y tenemos dolomía. En todos los yacimientos carbonatados que nosotros manejamos en la región sur, tenemos estos tres tipos de roca fundamentalmente. Ahora, no son los únicos. También tenemos presencia de sal, por ejemplo, tenemos presencia de anhidrita, tenemos presencia de otros minerales que nos cambian radicalmente nuestras velocidades, ¿de acuerdo? En este ejemplo solamente tenemos tres litologías, la de arcilla, calizas y dolomía. Ahora, el meollo de este asunto es obtener una velocidad para una arcilla, para una caliza y para una dolomía lo más cercano a la realidad. Esto es muy difícil porque recuerden que cuando nosotros perforamos un pozo, la roca está mezclada, no tenemos una roca pura, ¿sí? Normalmente las rocas tienen un contenido de arcilla o si tenemos caliza, pues un contenido de dolomía y de arcilla. O sea, tenemos una mezcla de rocas y pues es muy difícil tener una roca naturalmente pura. Es muy, muy complicado, ¿sale? La segunda parte es determinar la velocidad de nuestro fluido, ¿sí? ¿Qué fluido tengo dentro de mi formación? Entonces, dependiendo de los grados API, ¿sí? De acuerdo, dependiendo de esta gravedad de los hidrocarburos, es que voy a tener cierta velocidad. Ahorita les voy a explicar cómo sacamos esta y esta. Y después finalmente sacamos una BP sintética. Esta BP sintética es esta curva que yo les decía que debe de llevar una tendencia normal, ¿sí? Que se va alentando conforme se va haciendo más porosa. Y lo hacemos a partir de la porosidad total
dividida entre la velocidad del fluido, que es esta, le sumamos 1 menos la porosidad total y le restamos la velocidad de los sólidos, que es esta. Ajá. Entonces, para obtener, obviamente, esta velocidad de los sólidos, pues necesito la velocidad de la arcilla, la velocidad de la caliza y la velocidad de la dolomía. Finalmente, hacemos una diferencia entre lo que es la velocidad real contra la velocidad sintética y la graficamos. Parecen muy complicadas estas ecuaciones, pero en realidad son muy sencillas. Es una ecuación, es una metodología muy sencilla y obviamente pues tiene que ser sencilla por la premura que tenemos por la definición de zonas con fracturas. Ahora, el primer paso es determinar las velocidades de nuestros minerales. Ajá. ¿Cuál es, digamos, que la lógica que nosotros deberíamos utilizar? Bueno, pues en la literatura sabemos que la velocidad de un mineral puro que está compuesto 100% de calcita es de 47.5 microsegundos por pie. Esto, recuerden, es lentitud. Y cuando nosotros lo convertimos a velocidad, este 47.5 se convierte en 6.4 kilómetros por segundo o 6.400 metros por segundo. Ajá. Pero son valores, les decía yo, pues ideales, que pues normalmente no pasan en la naturaleza. No tenemos una calcita pura, ni una dolomita pura, ni un cuarzo puro, ni una lutita pura, son mezclas de roca, donde predomina una u otra, pero pues esto ya nos aleja del valor teórico, ¿vale? Para la dolomita tenemos un valor de 43.5 microsegundos pie y convertido serían 7.000 metros por segundo o 7 kilómetros por segundo. Para el cuarzo 55.5 y para la lutita varía entre 80 y 130, que serían entre 2.300 y 3.800 metros por segundo, ¿vale? Entonces, pues el primer paso es, bueno, pues sería tomar este valor, ¿no? Y meterlo a mi ecuación, que es la que yo tengo acá. Ajá, lo sustituyo aquí, pero desafortunadamente no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de acercarnos lo más posible al valor real. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero nos vamos a la literatura. Hay un trabajo que hicieron de un manual de física de rocas en 1998 y experimentaron con varias litologías. Entonces ellos dijeron, bueno, pues nosotros ya después de hacer un experimento con varias formaciones y varios poros que se perforaron y mucha información disponible, vimos que más o menos el valor promedio de la calcita, ¿sí? Más o menos, digamos, variándole el volumen de arcilla, el volumen de dolomía, pues está entre 6.64. Entonces varía un poquitito, fíjese que no cambia mucho del valor teórico. Ajá. Para la dolomita tenemos 7.34 y cuando nos vamos al valor teórico, pues fíjese que está en 7, pues no está tan, no hay tanta variación, fíjense. Entonces, no tendríamos tanto, eso querría decir que no tendríamos tanta variación si utilizamos los valores teóricos y no tuviéramos los valores de campo. Ajá. Ahora, esto es de literatura, esto es lo que obtuvimos en un manual que se editó en el 98. Pero si no tuviéramos esta información, pues lo lógico es que nosotros hiciéramos unos histogramas buscando zonas donde tuviéramos una arcilla pura o lo más cercano a una arcilla 100%, una caliza pura 100% y una dolomía pues 100%. No lo tenemos. Entonces, la dolomía sí los estamos muy cercanos al 100% del contenido de dolomía. Hacemos el histograma y sacamos una media. En este caso, fíjense, por ejemplo, que la caliza es este azul que está aquí, está inmerso dentro de lo que es la dolomía. Entonces tenemos una parte de caliza que tiene, pues obviamente, pues valores de dolomía que me afectan. Entonces tendría yo que irme más o menos a este punto. Y bueno, este punto me dice que la caliza tiene una velocidad de 6.400 metros por segundo. Fíjense, nos salió en este caso, pues prácticamente lo que es el valor teórico. Para la arcilla se determinaron 3.800 metros por segundo, que es prácticamente el valor más alto que tenemos en la literatura, y para la dolomía tuvimos 7.006. Aquí tampoco tuvimos mucha variación con esto. Entonces, a partir de estos datos, de estos valores, de estos números, podemos meterlos a nuestra ecuación y entonces ya podemos definir nuestra BP sintética y nuestra DBP, ¿vale? Ahora, el otro paso es determinar el valor de la velocidad de nuestro fluido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hubo un artículo en el 2014 de Hameda y de algunos otros autores. También hicieron varios experimentos y trataron con diferentes gravedades API. ¿Sí? Por ejemplo, este va desde 31.31 hasta 60.68 grados API. Y a cada gravedad le dieron una velocidad calculada. Por ejemplo, para 31.71 grados API
calcularon ellos una velocidad de 1387 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de estos datos podemos nosotros construir un gráfico, con una curva, unimos todos estos puntos que están aquí, los graficamos y hacemos una línea de regresión. Ya teniendo esta línea de regresión, pues ahora necesito saber cuál es la gravedad API del fluido que estoy tratando en mi pozo. La gravedad API para este pozo es de 42 grados. Se fijan, pues está lejos del 31 y está más o menos por esta zona, ¿no? Pues cercano a los 60. Pero pues necesito saber exactamente cuánto es. Entonces, una vez que grafico mis puntos, que saco mi línea de regresión, busco la intersección entre 42 grados API y veo cuál es la velocidad que tengo. En este caso nos da una velocidad de 1340 metros por segundo, a partir de los datos de esta línea de regresión que nos dio una coherencia de 0.93%. Es decir, que está muy cercano al 100%. Quiere decir que tengo un 93% de certidumbre de que este valor sea el que corresponde a 42 grados API, que es la densidad de este fluido. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte medular de la metodología, porque a partir de que nosotros estimemos velocidades más cercanas a mi pozo, pues voy a tener resultados más consistentes, ¿vale? Una vez que las meto, todas estas variables, todos estos valores que obtuve de la gráfica, de la tablita anterior, bueno, pues voy sustituyendo y voy calculando mi BP sintética y mi delta P, ¿sale? Y una vez que calculo estas dos curvas, a partir de todos los datos que ya obtuve, bueno, pues las grafico. Entonces, si se fijan, ahora ya tengo la delta T, la velocidad convertida a partir de la delta T, tengo la velocidad del sólido, que es una de las ecuaciones que tuvimos en la tabla anterior, la velocidad sintética, la diferencial de velocidad sintética de la real y las graficamos todas. Una vez que tenemos esto, las asuramos y vemos nuevamente esta zona en color rojo que se asocia nuevamente a fracturas. ¿Por qué? Pues porque está cayendo, ahora sí, está cayendo la velocidad. Se fijan que la escala es de 4.000 a 7.000 metros por segundo. Es decir, esto es más lento y esto es más rápido. Entonces, todos los valores de las curvas, las tendencias que van hacia 4.000, pues son valores que están bajando su velocidad. Y ya dijimos, ¿qué nos baja la velocidad? Contenido de arcilla, el contenido de fracturas y el contenido de gas. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros tenemos disponible información de densidad de neutrón, podemos hacer una estimación de la M variable. Recuerden ustedes que les comenté que la M variable es una variable que se utiliza en la estimación de la saturación. Esta M variable cambia su variable, porque no puede ser constante, pero va cambiando cuando la calculamos, dependiendo de qué tanta fractura tantas fracturas tengamos en el pozo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos esta M variable? Pues lo hacemos a partir de la porosidad efectiva. Una vez que tenemos esta porosidad efectiva, ocupando estas constantes, podemos obtener, esta es la ecuación de Gómez-Rivero, podemos obtener nuestra M variable. Más aún, esta es la M variable resultante de esta ecuación. ¿Sí? La graficamos de 1 a 3, no es adimensional, no tiene una escala como tal, ¿sale? Pero aquí yo le puse B sobre B. Todos los valores menores a 2, que es nuestro punto medio, los vamos a asociar a zonas de fracturas. Todos los valores menores a 2 están asociados a fracturamiento, ¿vale? Y vemos nuevamente esta coincidencia de puntos que ya habíamos visto desde los registros convencionales. A partir de esta M variable podemos calcular un índice de fracturamiento, que es simplemente elevando la porosidad efectiva a la M variable. Y vemos nuevamente este asurado en rojo asociado a fracturamiento. Y hay nuevamente esta coincidencia. Esto, recuerden, lo calculamos a partir de la porosidad efectiva, ¿vale? Después de que tenemos la porosidad efectiva, podemos hacer una partición de porosidades, es decir, de toda mi porosidad efectiva, ¿cuánta está asociada a la fractura y cuánto está asociada a la matriz? Recuerden, la matriz es todo aquello, pues obviamente que no está fracturado. Si yo tengo 90% de caliza, un 10% lo puedo tener de fracturas. Las fracturas no nada más conducen los fluidos, también almacenan los fluidos, ¿vale? Entonces, yo con esta partición, calculada a partir de esta ecuación, puedo determinar qué porcentaje está asociado de esa porosidad efectiva a fracturas
azurado en rojo, y cuál es el porcentaje asociado a la matriz, azurado en color beige. Entonces, si se fijan ustedes, por ejemplo, en esta parte decimos, pues más o menos el 90% de este intervalo de porosidad efectiva está asociado a matriz y el 10% está asociado a porosidad de fractura. Esto es, tengo una matriz que almacena, pero también tengo una porosidad que conduce a través de fractura. Eso es muy, muy, muy bueno, ¿sale? Entonces, hay, por ejemplo, porosidades donde no tengo presencia de fracturamiento, por ejemplo, aquí, si se fijan, déjenme hacerles un pequeño zoom nada más para que lo vean. En esta zona, se fijan ustedes, aquí no hay asociado la fractura, pero en estos piquitos sí. Entonces, ¿dónde tengo mayor probabilidad de tener zonas con fractura? Pues acá, 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 acá y acá. ¿De acuerdo? Otra de las herramientas bien interesantes que podemos utilizar para poder determinar zonas de fractura, les comentaba, es el registro sónico. Pero el registro sónico no solamente nos da la delta T compresional, también nos dan procesados a partir de estas curvas que con su forma de onda, es decir, su forma espectral, nos permiten determinar zonas de fractura. Se les hace algunos procesados, se le aplican algunos filtros y se les pone alguna escala adecuada para poder determinar visualmente dónde tenemos pérdida de la continuidad de la onda. Estas pérdidas en la continuidad de la onda están asociadas mayormente a fracturas. ¿Dónde se ven? Bueno, fíjense, por ejemplo, este es uno de los procesados y se ve esta línea continua, y de repente hay una B acostada o un chevron que nos da una discontinuidad en la onda, ¿sale? Se ve también en este procesado y se ve también en este, un poquito más difícil de observar aquí, pero se alcanza a ver. Voy a hacer nuevamente un zoom en esta zona. Fíjense ustedes cómo se ve esta distorsión en la forma de onda. Esta distorsión se vuelve a ver aquí y esta distorsión se vuelve a ver aquí. Cuando vemos las flexurales, es decir, el control de calidad del registro sónico, vemos nuevamente esta distorsión. Ajá, y está asociado principalmente a fractura. Y aquí sí está coincidiendo justamente con derrumbes en el calibrador. ¿Dónde vemos más este tipo de distorsión? Lo vemos aquí abajo, lo vemos aquí, lo vemos un poquito más abajo, vemos estas V y aquí se fijan ustedes cómo hay una distorsión en la continuidad de la onda. Y esto está asociado justamente a este tipo de cambios de velocidad por fracturas. Ahora, no solamente las fracturas me ocasionan esto, les decía yo, hay cambios litológicos. Este registro también es susceptible a cambios litológicos, es decir, de pasar de una lutita a una arena o de una arena a un carbonato nos representa cambios de velocidad. Y esos cambios de velocidad también se pueden apreciar aquí. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esta diferenciación. Pero normalmente podemos verlo de manera visual con estas pérdidas en la continuidad de la colorimetría o de la escala colorimétrica. Y es muy fácil de observar. Ahora, otra de las curvas que nosotros podemos calcular a partir de de la información del sónico es la anisotropía. La anisotropía nos dice que es un cambio de velocidades a partir en un eje horizontal, a partir de dos ondas que viajan en un eje cruzado, ¿sale? Entonces vemos dónde hay mayor cambio en la velocidad y lo podemos asociar también a fracturas. En este caso, cuando hay una anisotropía tan continua, pues no la damos como válida porque pues no es natural que tenga tanta anisotropía en todo el pozo. Sin embargo, fíjense ustedes que los valores más altos de anisotropía sí están asociados justamente a estas pérdidas de la coherencia, de la consistencia de la forma de onda. Entonces, esto sí nos indica, por ejemplo, una presencia, por ejemplo, de un fracturamiento. Y vemos una continuidad prácticamente desde el calibrador hasta todos los procesados del sónico pasando por la anisotropía. ¿De acuerdo? Entonces podemos identificar ya con azurados, con sombreados, donde tenemos nuestras zonas susceptibles a fracturas. Ajá. Ahora, otro de los datos importantes pues es tener nuestra evaluación petrofísica. Si nosotros no sabemos qué tipo de litología tenemos en nuestro pozo, pues es difícil que nosotros podamos tener valores reales o cercanos a lo que tenemos, a lo que vamos a meter en esas ecuaciones que les comentaba anteriormente, ¿no? Esta evaluación del pozo se hizo a partir de la interpretación de los registros convencionales, el rayos gamma, resistivo, densidad, neutrón, sónico, se calculó la porosidad efectiva, que ya hemos visto, se calculó una saturación de agua y se estimó los volúmenes litológicos que tenemos. Entonces vemos una zona para el Jurásico superior titoniano muy arcillosa, con calizas y con arcilla.
Justamente a la entrada del Jurásico Superior, Tito, tenemos un incremento en los volúmenes de dolomía. La dolomía es una roca muy susceptible al fracturamiento, es una roca muy fracturable, por decirlo así. Entonces, y además de que tiene buena porosidad. Entonces, cuando nosotros estamos buscando yacimientos, siempre buscamos, digamos que lo mejorcito es donde tenemos las dolomías. Entonces, ya desde el momento que tengo dolomías, ya tengo una buena señal de que por ahí puedo tener buena presencia de fracturas y que puedo tener contenido de hidrocarburos. Está coincidiendo con una saturación de aceite, es decir, todo esto que ustedes ven en verde quiere decir que la saturación de agua es baja, por lo tanto la saturación de aceite es alta y nos indica que tenemos presencia de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Justamente está coincidiendo con la zona más dolomitizada. Cuando termina esta zona de dolomías, tenemos la densidad, la neutrón, que es la curva que nos dice la porosidad, se va justamente hacia esta línea que significa cero. Tenemos de 0.45 menos 15 y esta línea que estoy poniéndoles aquí es la línea de cero, que quiere decir que pues aquí tengo valores muy cercanos a 0% de porosidad. ¿Eso es bueno? No, no es bueno, es contrario, es muy malo. Tener una porosidad tan baja pues no me permite almacenar hidrocarburos y mucho menos tener fracturamiento, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este punto, que es un límite físico, porque la porosidad efectiva es muy baja, pues ya prácticamente deja de ser yacimiento. Entonces, todo mi yacimiento está delimitado desde la entrada, desde donde cae mi primera saturación, es decir, a 6.270 metros desarrollados, hasta este límite físico que establecí con los registros, es decir, a 6.384 metros desarrollados. Y ya hacia abajo nuestra porosidad es tan baja que pues ya no me permite ni almacenar ni conducir hidrocarburos, ¿de acuerdo? La litología responde mucho a este cambio de porosidad, donde la dolomía prácticamente disminuye y se vuelve un mudstone ya pues muy compacto, y después hacia la parte baja vuelve a incrementarse un poquito la dolomía, ¿no? Ya no en los niveles que tenemos acá de 80, 90, 100% inclusive de dolomía, pues acá llegamos a 30, 40%, pero muy esporádicos, ¿no? Cuando hacemos la evaluación vemos que el espesor bruto, es decir, desde aquí hasta acá el límite físico, son de 6.270 a 6.384, tenemos 114 metros brutos, y netos, es decir, cuánto tengo de esos 114 metros, cuánto los tengo impregnados de aceite, pues me dice que de esos 114 tengo 83 metros. Esto me da una relación del 73%, es decir, el 73% de todo mi intervalo está impregnado de aceite. Ajá. En ese mismo intervalo, mi porosidad efectiva tiene un promedio de 5.5, que es bajo. Nosotros normalmente para este tipo de litologías esperaríamos tener porosidades entre 7, 8, 9%, sin embargo, pues 5.5% no es nada despreciable. Nuestros volúmenes nuestra saturación de agua es del 10%, lo que significa que la saturación de aceite es del 90%. Nuestros volúmenes de arcilla es de 2.5%, es decir, son zonas muy limpias. Tenemos zonas de arcillosidad muy baja. Este color verde que ustedes ven aquí se ve prácticamente bajo. Y la arcilla es uno de esos minerales que no queremos encontrar en nuestras formaciones. ¿Por qué? Pues porque bloquean mucho el flujo y la capacidad de almacenamiento de nuestros yacimientos. El volumen de calcita llega a ser muy bajo en esta zona, del 16%, y el volumen de dolomía en esta misma zona llega hasta el 76% en promedio, ¿sale? Hay zonas que tenemos muy alta de dolomía, 100% prácticamente, pero el promedio lo tenemos en 76%, ¿sale? La salinidad que utilizamos para esta evaluación fue de 135,000 partes por millón, muy importante porque a partir de ella calculamos una RW. Esta salinidad la obtuvimos del pozo delimitador, el K1 delimitador. La ecuación que utilizamos para la estimación de esta saturación es la ecuación de Archie. La temperatura de este pozo fue de 173 grados centígrados, es decir, fue un pozo muy caliente. Todas las herramientas empiezan a tener problemas a partir de los 170 grados centígrados justamente, pero afortunadamente aquí tuvimos pocos problemas con la herramienta. La RW que obtuvimos de estos valores fue de 0.139 ohm metro, y la M que se utilizó fue la M variable, que ya les había mostrado cómo se calcularon. Se tienen núcleos de pared, 13 núcleos de pared, y se tuvieron un probador de formaciones. El probador de formaciones me dice dónde hay aceite y dónde hay agua, porque pueden tomar una muestra de la pared del pozo.
Este punto es aceite, este punto fue aceite, este punto fue aceite y este punto fue aceite. Coincide perfectamente con nuestra saturación baja de agua, ¿de acuerdo? Es decir, saturación alta de aceite. Este punto más profundo nos dio agua. Ajá, y coincide con nuestra evaluación, que da prácticamente 100% agua, ¿sale? Aquí ya no se ve saturación de aceite. Por lo que se estableció un contacto agua-aceite a 6.433 metros desarrollados, 6.246 metros verticales, ¿vale? Ahora, una vez que se obtuvieron todos los datos ya que sustituimos nuestra ecuación, calculamos los volúmenes de arcilla, calculamos las velocidades para la arcilla, para la dolomía, para la caliza, obtenemos esta curva que ya tiene la tendencia natural que les comentaba yo, es decir, a mayor porosidad, menor velocidad. La velocidad va de 3.000 a 7.000, ¿sí? Y la porosidad va de 0 a 25%. Entonces va, cuanto más poroso se vuelve, más lenta se vuelve la formación. Y calculamos esta con las ecuaciones. Toda la nube y la graficamos junto con la velocidad real, que es la BP. Esta BP en negro es la BP sintética y la BP en azul es la BP real, es decir, la nube de puntos real. Cuando vemos esta nube de puntos muy extendida hacia arriba, les comentaba, parte de esta nube de puntos está asociada a la disolución y parte de esa está asociada a la dolomitización, ¿vale? Y justamente lo que vimos en nuestro pozo anteriormente es que tenemos una gran cantidad de dolomía. ¿Se fijan ustedes? Aquí tenemos una gran cantidad de dolomía, por lo que esta nube de puntos tan grande por arriba de nuestra línea de BP sintética, pues coincide justamente con todo ello, ¿no? Ahora, no todo significa dolomitización. Por debajo de esta línea sintética tenemos también una nube de puntos. Toda esta nube de puntitos que estamos viendo acá están asociados a fracturamiento. Fracturamiento estimado a partir de las velocidades del registro sónico, ¿vale? Pues vemos una zona asociado a porosidad por disolución y dolomitización. Ahora, no he comprobado que tengamos porosidad por disolución. Sí hemos visto que tenemos dolomitización, pero aún no he visto si hay realmente disolución. Eso solamente se ve cuando analizamos las láminas delgadas, ¿de acuerdo? Y tenemos una zona de abajo que está asociado a fracturas o microfracturas. ¿De acuerdo? Las microfracturas tienen un diámetro menor a un cabello, es decir, así, a 10 micras. Cuando analizamos en esta zona, justamente donde vimos la mayor cantidad de dolomía, la menor cantidad de saturación de agua y la mayor porosidad, bueno, vemos que esto que ustedes ven en azul, estas son láminas delgadas, todo esto son láminas delgadas, y estos son cristales de dolomía. Esto que ustedes ven aquí es un cristal de dolomía, que lo que ven en café. Y lo que ven en azul es disolución. ¿Qué pasó? Que la dolomía se sustituyó principalmente a la caliza, y como la dolomía tiene una molécula más pequeña que la caliza, bueno, pues deja un hueco. Ese hueco permite que entren fluidos y ese fluido disuelve lo que está alrededor, el material que está alrededor, llámese arcillosidad, llámese caliza, llámese el material que esté ahí, lo disuelve. Y eso nos crea unos poros bastante gruesos, bastante grandes, que le llamamos porosidad secundaria por disolución. Fíjense ustedes el tamaño de los poros con respecto a los cristales, ¿sí? En esta zona. Tenemos una zona con mucha porosidad por disolución. Esta también se ve en los cristales de dolomía, pero se ve un poquito menos la disolución y aquí se ve nuevamente los huecos provocados por esta disolución. Fíjense en esta, por ejemplo. Tenemos prácticamente entre el 30 y 35% de porosidad secundaria por disolución. O sea, es bastante. Entonces, esto corrobora lo que nosotros estuvimos viendo aquí, que estos puntos que están por arriba de nuestra línea de tendencia de la DT sintética están asociados, 1, a dolomitización y 2, a porosidad por disolución. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes acá abajo. Aquí la porosidad por disolución es bastante notoria, ¿eh? Se ve muy bonito. ¿Dónde no vemos disolución? Bueno, hay unas zonas donde tenemos prácticamente los cristales de calcita y no hay disolución, ¿sí? O sea, no todo es parejo. Hay unas zonas con muy buena disolución y se fijan ustedes, la porosidad cambia. Aquí tenemos una muy buena porosidad y la porosidad va disminuyendo en esta zona y después vuelve a ser alta en esta parte. ¿Cómo se vería la roca en esta zona muy compacta? Pues se vería más o menos así.
muy compacta, con los granos muy finos, muy pequeños y prácticamente sin disolución. Esta zona de mudstone corresponde mucho a esta zona compacta, ¿de acuerdo? Entonces esto refuerza la teoría de lo que nosotros estamos viendo acá, o sea, una zona con muchos puntos arriba, asociado a disolución y asociado a dolomitización. Y abajo vemos nuevamente las fracturas. Ahora, ¿dónde vemos fracturas aquí? No se ven mucho las fracturas. No se ven, pero sí, fíjense, aquí se alcanzan a ver algunas líneas de fracturamiento, aquí sí se alcanzan a ver un poquito más de fracturas, aquí no se ve, aquí se ve más de disolución, aquí se ven un poquito de fracturas, y acá pues prácticamente no hay, aquí se ve una línea de fracturas abiertas. Entonces sí tenemos fracturamiento asociado a porosidad por disolución. ¿Qué es lo que hace esta fractura? Bueno, lo que hace es que comunica precisamente esta porosidad por disolución, lo comunica a través del fracturamiento. Y eso es lo mejor que ustedes pueden encontrar en un yacimiento. Porosidad secundaria, porosidad primaria y después fracturas que comuniquen esos huecos, esa porosidad secundaria. Entonces, todos esos factores se están conjuntando aquí. ¿Qué es lo que nos está dando como resultado? Bueno, que este pozo dio alrededor de 4,000 barriles por día, es decir, fue un pozo que dio muy, muy buena producción. Ahora, les decía yo, el registro de imágenes es un registro que no siempre se puede contar con él, a veces no se corre, pero en este caso sí lo tuvimos. Entonces nos ayuda para poder hacer una discretización de fracturamiento a partir del registro de imágenes y corroborarlo, compararlo con lo que nosotros hicimos. Si el registro de imágenes veía fracturas, bueno, pues vamos a ver si esas fracturas se ven lógicamente junto con todo el análisis que hicimos. ¿Para qué? Pues para que cuando nosotros no tengamos el registro de imágenes podamos dar como válida la información del análisis de velocidades y del análisis de los registros geofísicos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, seleccionamos este pozo porque teníamos la manera de compararlo, la manera de verificarlo y teníamos información suficiente para poder hacer el análisis de fracturas, ¿vale? Además de ese análisis que se hizo, que fue un análisis preliminar, se hizo un análisis más detallado, mucho más detallado, para poder determinar fracturas más pequeñitas, ¿no? Bueno, pues tiene sus asegúnes porque pues, hay fracturas muy pequeñas que ya no se alcanzan a ver con la resolución del registro de imágenes, sin embargo, que por alguna tendencia en el registro podemos dar como válidas, ¿de acuerdo? Entonces, la dirección preferencial de las capas fue en dirección surú. Tenemos dos familias predominantes de fracturas cerradas, que son las de color azul, las tuvimos norú-suré, y tenemos otra familia que predomina, noré-surú, de fracturamiento abierto, que es el color rojo y que lo vimos todo hacia abajo de esta zona de la entrada de Coteseca, hacia abajo, ¿de acuerdo? Cuando juntamos toda la información que tenemos en este registro, el que llamamos sinergético, es decir, un registro que nos permite multiplicar la información, es decir, el resultado de la información, porque lo conjuntamos todo, le llamamos sinergia, y este registro nos permite con esta comparación de todos los resultados, bueno, pues tener una certeza muy, muy alta de dónde tenemos estas zonas de fractura. Entonces colocamos nuestros registros convencionales, nuestra evaluación, nuestro registro acústico con su interpretación, nuestro registro de imágenes con su interpretación, nuestras curvas calculadas a partir de las velocidades. Aquí están nuestros indicadores de las curvas de contacto, nuestras velocidades estimadas, nuestra partición de porosidad y nuestra M variable. Y entonces sí, empezamos a ver con estos ashurados en color donde se están coincidiendo la mayoría de nuestros factores. Tenemos una zona aquí arriba, una zona donde coinciden muchos de nuestros indicadores acá abajo, y otra zona por aquí abajito donde tenemos una muy buena coincidencia de factores. Entonces decimos que en rojo tenemos los de mayor probabilidad de tener fracturas, ¿sale? Y después tenemos otras zonas donde no todos los indicadores coinciden. Los graficamos en amarillo porque les damos una semaforización y decimos, son buenos, pero no tan buenos, ¿vale? Y tenemos otra zona para acá abajo. Entonces, con esta información, a final de cuentas, yo no tendré ningún problema en determinar dónde voy a disparar, es decir, qué intervalo voy a utilizar para mi zona de disparo. Yo podría disparar aquí arriba o podría disparar acá abajo, ¿sí? La lógica me dice que para alejarme del contacto agua-aceite, pues me iría hacia la zona más superficial, es decir, más alejada del contacto, porque déjenme decirles, las fracturas son buenas
para conducir hidrocarburos, pero también conducen agua. Entonces, cuanto más cercano tengamos el agua de las fracturas, pues más rápido se nos va a venir el agua en el pozo, ¿de acuerdo? Entonces, la lógica nos dice, mira, no dispares aquí en medio, no dispares acá abajo, porque aunque está fracturado, tenemos cercanía del contacto agua-aceite. Entonces, dispara en esta zona. Y efectivamente, la zona con mayor potencial la encontramos aquí arriba. Buenos valores de saturación, buenos valores de porosidad, buenos valores en cuanto a las fracturas, porosidad matricial alta, porosidad con fractura, y tenemos indicadores de velocidades muy, muy buenos. ¿Sale? En total se identificaron 7 zonas de fracturamiento de acuerdo a los análisis de los indicadores. Las rojas, les comentaba, son las que tienen mayor coincidencia de estos factores. Las 5 primeras zonas se encuentran en la zona de impregnación, que son las que están aquí arriba, y algunos indicadores muestran fracturamiento en zonas de arcilla, pero les comentaba, esto es porque la misma silla cambia el valor de la velocidad. ¿Vale? En conclusión, bueno, se identificaron 7 zonas de fracturamiento de acuerdo a los indicadores analizados. Las 5 primeras zonas son las que están más arriba, se encontraron cerca de las zonas de impregnación o las zonas de Pey e incluyen el intervalo que se probó finalmente. ¿Sí? Las zonas 6 y 7 se encuentran en el fondo del intervalo registrado, que son las que se veían en la parte de acá abajo. ¿De acuerdo? Algunos indicadores mostrarían fracturamiento, sin embargo, estas caídas de velocidad están asociadas más a arcillosidad que a presencia de fractura. ¿Vale? Y finalmente, esta metodología, permítame un segundito nada más. Esta metodología puede ser más confiable en zonas con bajo contenido de arcilla. Es decir, cuanto menos arcilla tengamos, más certeza vamos a tener en nuestros resultados. Entonces, este trabajo se hizo, digamos, con un pozo muy, ¿cómo les puedo decir?, de libro. Ajá. No siempre vamos a tener la cantidad de información que quisiéramos, no siempre vamos a tener núcleos, no siempre vamos a tener imágenes, pero el caso es que nosotros podemos utilizar esta metodología justamente cuando tenemos poca información, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a veces nada más se corre densidad neutrón y resistividad, bueno, pues con eso puedo determinar fracturas. A veces nada más se corre densidad neutrón y sónico, bueno, pues con eso puedo determinar fracturas. Es decir, no cerrarnos a la cantidad de información, es decir, poder trabajar con lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Uno de los dichos que yo les digo acá a mis compañeros es que a veces me dan dos registros, es como si al panadero le dieran 2 huevos y medio litro de leche y quieren una rosca de reyes, ¿no? Pues no se puede hacer eso siempre. Entonces, a veces tenemos que hacer mucho con poco, ¿sí? Y esta metodología precisamente se diseñó para poder hacer mucho con poco. Pues este es lo que tenía preparado para presentarles, pues les agradezco muchísimo y estoy abierto a todas las preguntas. Me despido con esta frase de los geólogos, que puede tener muchas fallas, pero todas son normales. Muchísimas gracias y pues adelante con sus preguntas. Buenas tardes, muchas gracias. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, puede alzar la mano o escribirla en el chat. Pues parece que no hay preguntas. Vamos a dar al siguiente paso, que es con el reconocimiento. Buenos días, maestro. Si puede dejar de compartir, por favor.
A nombre de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros y del capítulo estudiantil AMGP Universidad Olmeca, hacemos entrega del presente reconocimiento al maestro en ciencias Samuel Lule Castillo por su valiosa participación en la plática, identificación de zonas potencialmente fracturadas mediante el uso de técnicas indirectas en el pozo K1, impartida el día 11 de julio del presente año. Si gusta decir unas palabras, maestro. No, pues muchas gracias primero por la invitación, después por su asistencia y espero que esto les haya servido de algo para que pues en un futuro ustedes tengan la oportunidad de aplicar esta metodología en parte de su ambiente laboral. Les agradezco mucho, échenle muchas ganas en su desempeño escolar y obviamente pues espero que sean excelentes geólogos, geofísicos e ingenieros petroleros en el futuro. Gracias. Perfecto, muchas gracias por su valiosa plática y regalarnos su tiempo también. Ahora, para cerrar, para finalizar, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Capítulo Estudiantil AMGP-UO y en Instagram como AMGP-UO Villahermosa, donde subiremos las próximas actividades y eventos a realizar. Si tienen alguna duda o aclaración, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Agradecemos toda su participación y esperamos que tengan una buena tarde. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima.